El diputado de Morena, Eleazar Rubio, introdujo una iniciativa de ley que llamó poderosamente la atención, particularmente de medios de comunicación, y por buenas razones, diría yo. Y es que, como dice acá, un diputado de la Ciudad de MX propone prohibir que los periodistas investiguen delitos, imagínense, ¿no? Su labor, dice, de los periodistas, esto es una cita tal cual de la iniciativa, es exclusiva de informar, no realizar investigaciones o diligencias para resolver una carpeta de investigación. Su trabajo es el de investigar lo que hace la representación social en la carpeta e informarlo, siempre y cuando no afecte la investigación y la información que debe ser veraz, ¿no? Esto señala la iniciativa. Esto también está buenísimo. Esto es la otra cita que quería leer. Se propone que comete delito de difamación quien de manera deliberada y con el propósito de dañar a una persona comunique un hecho falso a una o más personas de forma verbal o por cualquier medio de comunicación. Esto pueda causar a la víctima ofendida una afectación de su dignidad, honor o reputación. Esto es importante porque digamos, en México ya existe la difamación, pues, pero no es delito. Y de hecho es buena práctica internacional que no sea el delito, que sea del orden civil, pero no necesariamente del orden penal. Y esto es una modificación a los artículos 214 y 215 del Código Penal de la Ciudad de México, lo cual es extremadamente peligroso. Propone devolver, o sea, a la difamación como un delito y que las personas que se les encuentre digamos culpables por esta situación reciban una pena de 2 a 5 años de prisión y una multa de 600 a 1000 veces la unidad de medida y actualización, que eso es vamos a ver, el dato más actualizado de la UMA para este año es 86 pesos, o sea, 86,000 pesos, casi 87,000, y de 2 a 5 años de prisión. Es lo que propone este señor, que evidentemente no entiende lo que significa la libertad de expresión en México y en el país. O sea, México ya de por sí es, o sea, siempre estamos peleando el número 1 o 2 de país, de peor país para trabajar siendo periodista. Y esto no es por las personas que hacen lo que yo, ¿no? Que es tomar una fuente y comunicarla como tal. Esto es por quienes hacen periodismo de investigación, como Olga Warnat, como Carmen Aristegui, como digamos Anabel Hernández, ¿no? Y un sinfín de personas que de forma valiente, y esto es a nivel nacional, porque a nivel local es todavía más cruento el escenario. Digamos, quienes cubren noticias nacionales tienen, digamos, cierta protección, cierto privilegio, porque, digamos, o sea, si yo critico, ¿no?, al Faro, a Diego Sinue, o sea, no es como que va a venir, ¿no?, los secuaces, ¿no?, aquí a mi puerta a tumbarle, tal, que puede suceder, o sea, tampoco estamos exentos de ello, pero es mucho más difícil a que se tomen toda esa molestia, a que sea un periódico local, un reportero o reportera local, periodista local, pues que lo tienen o sea, a veces literalmente no a 5 minutos o 10 minutos, y ahí sí que hay problemas, o sea, sobre todo cuando se meten con gobiernos locales. O sea, eso es extremadamente problemático. Reciben amenazas, o sea, cotidianamente, o sea, todo el maldito tiempo, ¿no? Entonces, como decía, artículo 19 y otras organizaciones que se encargan de vigilar, ¿no?, y proteger la libertad de expresión, han dicho que penalizar el delito de difamación, o sea, llevarlo al orden penal y sacarlo del orden civil, es contrario a las buenas prácticas en temas de libertad de expresión. O sea, es decir, sí puede ser acreedor o acreedora a una multa por difamar, y yo creo que así debería ser. O sea, la difamación debe ser punible, pero no con prisión, cabrón. O sea, por decir, ¿no? Por ejemplo, que este señor es gordo y feo, ¿no? Y o sea, me van a meter, ¿no?, a la cárcel, cabrón.
Eso es literalmente contrario a las mejores prácticas de libertad de expresión. Ahora, digo, yo soy un libertario en términos de libertad de expresión. O sea, creo que debe ser tan libre como sea posible, incluso en redes sociales y cuestiones que la gente últimamente, y sobre todo una porción de la izquierda, no todos, y una porción de la derecha, también no todos y todas, tienden a la cancelación, ¿no? Y a los boicots, y a los despídenlo, ¿no? Despídenla. O sea, yo no estoy seguro de que ese sea un camino ilustrado, un camino que lleve a un diálogo sustantivo, ilustrativo, rico, que pueda avanzar a la sociedad. Eh, o sea, incluso en casos extremos, y es más, principalmente en casos extremos, creo que la gente debería poder dar su opinión, incluso si esta opinión es absurda, es tonta, es poco fundamentada. O sea, la gente tiene derecho a estar mal, pues, y expresar una tontería. O sea, porque dibujar una línea entre el discurso permisible y no permisible es extremadamente peligroso. Y si tú eres de estas personas que tienen un impulso, ¿no? de ciertas cosas no deberían ni siquiera decirse ni discutirse en el ambiente público, déjame decirte que, ok, o sea, podemos quizá estar de acuerdo en que la conversación de una sociedad es mejor, ¿no? O podría ser objetivamente mejor si no existiera quizá el nazismo, ¿no? O el etnonacionalismo. Ok, pero cuando empujas a a ese discurso, ¿no? Al fondo de la sociedad, cuando lo censuras y y no te enganchas en una discusión refutando de cada uno de sus puntos, porque además es extremadamente fácil. O sea, yo no sé, o sea, esta persona que quieren censurar, o sea, ¿a qué le tienen miedo, cabrón? O sea, como si la gente fuera a escuchar un discurso etnonacionalista, ¿no? Y fuera, oye, sí, tienes razón, ¿no? ¿Por qué no segregamos a las personas y por jerarquías, ¿no? Y los blancos hasta arriba y luego de ahí vamos viendo, ¿no? Quizá o sea, no tiene sentido, pues, ¿no? O sea, y las citas, ¿no? Y las fuentes que de las cuales se respaldan normalmente son pseudociencia, ¿no? La frinología o frenología, creo que es phrenology, creo que es con I, pero tío, podría estar equivocado en esto, es, ¿no? Que las características físicas determinan la conducta, o sea, esa es la ciencia en la que se basan, ¿no? Por ejemplo, o buena parte de este tipo de cuestiones, en temas conductuales, no de inteligencia, porque además la inteligencia, ¿no? El IQ es otra conversación distinta, ¿no? Que se presta y algunos lo toman como fuente para discriminar, ¿no? Personas sin poner en contexto lo que significa los test de IQ, quién los proponen, quién se beneficia de estos. O sea, es extremadamente fácil refutar ese tipo de cuestiones. Entonces yo soy de la idea de más discurso siempre es mejor que menos discurso. Ahora, incluso yo, o sea, o personas que tienen esta visión como la mía, de entre más discusión mejor, reconocemos, por lo menos, yo no conozco a alguien que no reconozca que hay límites a la libertad de expresión. Entonces no puedes gritar peligro o fuego, no, en un teatro, en un cine, porque evidentemente te pones en riesgo directamente la vida de otras personas. O sea, desde afecciones cardíacas o situaciones particulares que la gente pueda tener y que no resista a un impulso, hasta, ¿no? La estampida o la cuestión que se puede generar a partir de ese uso irresponsable de la libertad de expresión. Entonces, digo, o sea, claro que hay límites a la libertad de expresión, pero deben ser extremadamente claros. Y los límites para mí son la amenaza de violencia, no, amenaza directa de violencia. No, me caes mal y maldito, o sea, eso no es amenaza de violencia, pues. Lo que sí es, digo, es un ataque ad hominem, no es útil para una discusión, pero no es una amenaza de violencia. La amenaza de violencia es, no, mañana a las 3 de la tarde voy a ir yo con mis compas y te vamos a romper, ¿no? en tu casa. O sea, eso es una amenaza directa, ¿no? Y ahí, pues sí, me gustaría que no directamente se abra una investigación, que llegue un policía, no toque la puerta, ¿qué pasó, joven? No, como que mañana, o sea, ahí sí, pues ese es un límite de libertad de expresión. Otro límite, no directo, es publicar información sensible, no información que la persona no decidió voluntariamente compartir. Y esto, digo, desde fotos, ¿no? Y toda la cuestión de
bullying, ¿no? O ciberacoso que conocemos, o la dirección, ¿no? De las personas, o dónde trabajan, o dónde, o sea, eso debería ser un delito también, ¿no? Y todo el mundo lo reconoce, o por lo menos todo el mundo debería reconocerlo, porque muchas veces en redes sociales vemos que esta cuestión se viola. Difamación y calumnia, ¿no? También deben ser punibles, pero por la vía civil, o sea, por la vía civil siempre, no por la vía penal. Esto es, digamos, una voluntad autoritaria, o sea, imagínate si el periodismo solamente se dedicara a informar lo que dicen las carpetas de investigación. En México, cabrón. O sea, si me dijeras, ok, estamos hablando de Alemania, ¿no? Por ahí, de Noruega, o sea, no, Australia, dirá, ok. O sea, son sistemas que en general, ¿no? Que también tienen sus fallas, y tienen corrupción y tienen otro tipo de distorsiones. Pero en general, o sea, puedes más o menos confiar, o por lo menos tener una cierta confianza en las instituciones que funcionan de forma correcta, y que hay transparencia, y que hay rendición de cuentas, y que hay... Ok. Y aún así, ni siquiera ya, o sea, limitaría la libertad de expresión de los y las periodistas solamente para informar lo que dice la autoridad. O sea, es un periodismo de boletín, es un periodismo a modo, es un periodismo que no cuestiona, o sea, a partir de los 43, imagínate, o sea, en Ayotzinapa, cabrón. O sea, si solamente el periodismo se ciñera a las carpetas de investigación, pues Murillo Karam dice que, pues que ya se cerró, es la verdad histórica, listo, ¿no? Nada que ver, todos contentos, vamos a lo que sí. O sea, no, cabrón. O sea, y como esa, o sea, la estafa maestra, lo mismo de Lozoya, García Luna, ¿no? Peña Nieto, o sea, es México, cabrón. O sea, no puedes hacer esto, cabrón. Y a veces, muchas veces, la autoridad solamente se mueve, o se mueve más rápido, con la presión social, que, ¿no? Frecuentemente es a partir de investigaciones periodísticas que se informa a la gente, y entonces presionamos a la autoridad para que dé resultados. O sea, así es como se mueve el elefante reumático, ¿no? Al que se refiere el presidente. O sea, limitarla a que, no, pues si la autoridad dice, pues ya, ¿no? Ahí nos quedamos todos y o sea, no, es risible, cabrón, lo que está haciendo este compadre. Entonces, evidentemente se tiene que caer en la Ciudad de México, y donde se proponga este tipo de estupidez, se tiene que caer, porque la libertad de expresión no es estar de acuerdo siempre con lo que diga el gobierno. Eso es autoritarismo, eso es dictadura, eso es contrario a una sociedad democrática, informada, ¿no? Civil, que participa, cabrón. O sea, eso es lo contrario a lo que se supone que debe querer una persona de izquierda, ¿no? Porque además esta persona es de Morena. Entonces, todo mal, cabrón. De verdad, todo mal con esta persona. El diputado, de nuevo, se llama Eleazar Rubio Aldarán, de Morena, en la Ciudad de México, y es una vergüenza nacional lo que estás proponiendo, cabrón. Pero bueno, hasta ahí voy a dejar el comentario. Muchas gracias por ver, muchas gracias por suscribir y compartir y toda la cuestión que debo decir en redes sociales, y nos vemos hasta la próxima.